Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Hoy nos encontramos en el evento presentado por el Comité Técnico Nacional del Sector Público como parte de la 26ª edición de la Semana de la Junta. La dinámica de las exposiciones será la siguiente. Tras cada presentación abriremos un espacio de 10 minutos para las preguntas, por lo que invitamos a los participantes puedan dejar sus consultas y comentarios en los chats de Zoom o Facebook, los cuales serán trasladados a los ponentes a través del moderador. Comenzaremos con la ponencia titulada Nueva Directiva de Caja Chica, que estará moderada por la contadora pública colegiada Maribel Jania Gutiérrez, destacada profesional de contadora pública colegiada, estudiante de maestría con una amplia experiencia como administradora, jefa de oficinas de recursos humanos y contabilidad, entre otros. También es miembro del Comité Técnico del Sector Público. Estimada Maribel, adelante. Muy buenas noches, señores de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Señores todos, vamos a presentar a la ponente de lo que es la directiva de Caja Chica, a la licenciada en Administración, Jacqueline de la Cruz Rosado, con amplia experiencia, con 20 años de experiencia, actualmente especialista en endeudamiento y tesoro público del Ministerio de Economía y Finanzas, como tesorera del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, IREN, y el especialista en la Corte Superior de Justicia Arequipa, quien tendrá el honor de hacernos llegar la nueva directiva de Caja Chica. Adelante, licenciada Jacqueline. Muy buenas tardes a todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se escucha. Perfecto. El tema que hoy vamos a tocar es la directiva de la Caja Chica. Esta ha sido aprobada con resolución directoral 011-2024 EF/5206, publicada a través del Diario Peruano el 3 de julio del año 2024. Desde el año 2018, la Dirección General del Tesoro Público, como ente rector del Sistema Nacional de Tesorería, y la emisión del Decreto Legislativo 1441, ha emitido una serie de normativas que permiten agrupar, en este caso, valga la redundancia, las normas que de alguna manera han estado dispersas en varias resoluciones directorales. Tal es así como el caso de la Caja Chica, que la teníamos normada inicialmente desde las normas generales de tesorería, aprobada con la resolución directoral 026 del año 2000, de 1980, ¿no? También estaba normada a través del artículo 10 de la resolución directoral 01 del año 2011. Entonces, con la emisión del decreto legislativo, lo que pretende el ente rector es, de alguna manera, agrupar las normativas desde el Sistema Nacional de Tesorería respecto a los diversos procedimientos que se aplican. Por ello, se ha publicado esta nueva directiva el 3 de julio. Esta resolución directoral lo que también ha hecho es ir derogando ciertas normas que se puedan contraponer a la actual directiva. Tenemos así que se ha dejado sin efecto el artículo 38 de la resolución directoral 02-2007 EF/77.15, que es la norma que aprueba la directiva 01 del año 2007, más conocida por todos nosotros como la Directiva de Tesorería. En este artículo se detallaba la prohibición de manejar
otros fondos en efectivo que no están conformados de acuerdo a ley. También se ha dejado sin efecto el artículo 10 de la Resolución Directoral 01-2011F/7715, como ya indicamos, que normaba la ejecución, la reposición de la caja chica. Se ha dejado también sin efecto la Resolución Directoral 04-2011F/77.15, la misma que tenía referencia a determinar como monto máximo para cada pago por la caja chica el 20%, además de que se podía otorgar hasta el 90% de una UIT por cada uno de estos pagos, siempre y cuando se justifique y esté detallado en la directiva. Es decir, hasta antes del 3 de julio del presente año, las entidades públicas podrían hacer gastos que alcanzasen el 90% de la UIT. Pero ahora, con la emisión de esta nueva directiva, esto ha quedado sin efecto. Todos los gastos que se puedan afectar a este fondo no van a poder superar el 20% de una UIT. Es decir, no se pueden ejecutar gastos por más de 1.030 soles, teniendo en consideración que una UIT para el año 2024 equivale a 5.150. Estas son algunas normativas que se han quedado sin efecto en el momento en que se aprueba esta nueva directiva. Podemos ir, por favor, al PPT, donde se habla del objetivo. El objetivo. El objetivo de esta nueva directiva es establecer disposiciones, procedimientos, requisitos y responsabilidades para la utilización del medio de pago en efectivo a través de la caja chica por todas las entidades del sector público conformantes del nivel descentralizado u operativo del Sistema Nacional de Tesorería. Es decir, el cumplimiento va a ser para las entidades de los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, regional y local. Siguiente. El alcance. Como ya dijimos, tiene que cumplirse en las unidades ejecutoras del gobierno nacional, las unidades ejecutoras del gobierno regional, las unidades del gobierno local, conocidos como los municipios, ya sean distritales, provinciales o las mancomunidades. También debe de cumplirse esta nueva directiva en todas aquellas empresas del sector público financiero que conforman el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, conocido como FONAF. En las empresas del sector público no financieras dentro del ámbito del FONAF. También va a ser de estricto cumplimiento en las empresas del sector público no financiera fuera del ámbito del FONAFE, es decir, de las empresas que están constituidas, en este caso, por entidades del gobierno nacional, regional o local. Y además de las empresas del sector público no financiero, también fuera del ámbito del FONAFE. Siguiente, por favor. La emisión de esta nueva directiva se
basa primero en el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera. El decreto legislativo 1441, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Siguiente. Vamos a iniciar con una definición de la caja chica. La caja chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con fondos públicos de cualquier fuente de financiamiento. Sabemos que el presupuesto está conformado por 5 fuentes de financiamiento. Por la primera, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, recursos determinados y recursos de donaciones y transferencias. La diferencia entre esta nueva directiva y las disposiciones legales de la anterior marco normativo que regía la caja chica es que ahora vamos a poder aperturar una caja chica solo de 4 fuentes de financiamiento. Es decir, la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, ya no va a poder constituir una caja chica. Esto es algo, un cambio que se está dando. Este fondo debe ser destinado única y exclusivamente para el pago por gastos que conlleven al cumplimiento de objetivos institucionales, los mismos que deben de reunir de manera concurrente, es decir, de manera obligatoria, de manera consecuente. ¿Qué condiciones? Primero, que el gasto que se vaya a afectar a la caja chica, por su naturaleza, no pueda ser debidamente programado. Que este gasto deba ser o eventual o urgente, y además que demanden su cancelación inmediata. Es decir, si cuando las entidades públicas vayan a evaluar si corresponde o no pagar un gasto, ya sea por la contratación de un servicio o la compra de un bien, corresponde o no pasarlo por caja chica, yo tengo como entidad que verificar que cumplan estas 3 condiciones. La diferencia entre la anterior normativa es que no estaba muy claro las condiciones que debería reunir un gasto. La forma de redacción a veces hacía entender e interpretar que solamente podía cumplirse de repente alguna de estas para que se ejecute algún pago a través de este fondo en efectivo. Pero con la aclaración en esta nueva directiva, las entidades que vayan a afectar gasto por la caja chica deben de verificar que se cumpla las 3 condiciones. Siguiente, por favor. Excepcionalmente, la caja chica puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicio urgentes. Sabemos que cuando un servidor público va a salir de comisión de servicio, debe de realizar un trámite para el otorgamiento de viáticos por comisión de servicio, ¿no? Muchas veces estas comisiones no son o no pueden ser programadas, porque son reuniones urgentes que por lo general se dan a veces, sobre todo en las autoridades de cada una de estas entidades, ¿no? Solamente si se justifica que es una comisión de servicio urgente, yo podría otorgar el pago de viático a través de la caja chica. Esto debe de estar autorizado por el director general de administración o quien haga de sus veces en la entidad. Sabemos que, de acuerdo a la estructura orgánica de las entidades públicas, los cargos no están denominados de la misma manera.
A veces se denomina director general de administración, en otras entidades se conoce como administración, en otras como gerente de administración o jefe de administración y finanzas, ¿no? Es por eso que quien represente o haga las veces de director general es quien va a autorizar este tipo de gastos. Además de ello, debe de estar la caja chica rodeada de condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo. Preferentemente debe de estar resguardado en una caja de seguridad, ¿no? Porque sabemos que es un fondo, ¿no? Es dinero en efectivo. Todo pago de la caja chica por concepto o finalidades que no se encuentren permitidos acarrea responsabilidad. Por eso la recomendación es que cuando se elabore la directiva para el manejo de la caja chica, se contemple todas las casuísticas que puedan darse en una entidad, para que cuando esto suceda, las entidades puedan ejecutar el gasto sin mayor inconveniente. Siguiente, por favor. ¿Cómo constituimos la caja chica? El documento con el cual va a sustentarse la apertura de la caja chica es la resolución del director general de administración. En esta resolución se va a considerar los gastos que se carguen al presupuesto del año fiscal en el cual se va a ejecutar la caja chica. Muchas veces las entidades en la ejecución de la caja chica, sobre todo en la última rendición y reposición, lo que efectúan es que lo hacen al término del año y este fondo lo utilizan para gastos que se efectúan en el siguiente ejercicio, sobre todo en el mes de enero. En ese caso, esa forma de ejecutar la caja chica no es correcta, porque si yo afecto al presupuesto de este año, los gastos que se vayan a llevar a cabo o que se vayan a rendir también deben de ser de este año. Además, se debe de determinar en esta resolución el monto total de la caja chica. Es decir, ¿por qué monto yo voy a aperturar mi caja chica? Voy a también determinar la dependencia a la cual se va a asignar el manejo de la caja chica, así como detallar al servidor responsable de la administración de la caja chica. No solo se designa a veces a un responsable, dependiendo de el tipo de entidad, la magnitud, su estructura orgánica, incluso se puede designar a otros responsables. Las entidades también acostumbran a detallar a un servidor suplente del manejo de la caja chica, que también es correcto teniendo en consideración que todo servidor público no trabaja los 365 días del año. Existe, por ejemplo, vacaciones, licencias por enfermedad. Y en ese caso, las entidades públicas no pueden estar supeditadas a los servidores públicos. Las entidades públicas deben de seguir funcionando. Para esto, cuando el titular del manejo, del responsable de la caja chica no se encuentre, podemos contar con un suplente. Por eso es una recomendación que en esta misma resolución, donde se designe al responsable o los responsables, también se pueda considerar algún suplente. También voy a considerar en esta resolución el monto o porcentaje
que debe descender la caja chica para solicitar reposición. Esto también es nuevo en comparación con la anterior caja chica. Las entidades públicas generalmente han tenido un mal manejo de la caja chica en el sentido de que no se ha cumplido uno de los requisitos de la apertura de la caja chica y la atención de gastos, que vendría a ser atender gastos urgentes. Y la implementación de malos procedimientos a veces lo que ha conllevado es que aperturaban la caja chica y no la rendían para su reposición hasta que hayan ejecutado todo el monto de la apertura. Y cuando hay alguna necesidad por atender, esta todavía está en trámite, ¿no? Generalmente lo que dice el responsable es que aún no me han repuesto, no cuento con el recurso. Entonces, esto ya no puede pasar en las entidades públicas, porque ya yo no puedo dejar mi caja, mi fondo en efectivo en cero para recién solicitar una reposición. Aquí lo que yo tengo que hacer es aprobar qué porcentaje mínimo es el que va a descender mi caja chica. Un ejemplo de repente puede ser de que, por ejemplo, cuando la caja chica descienda al 50%, el responsable está en la obligación de presentar una rendición para que se le efectúe la reposición. En el plazo que dure esta reposición y el trámite que se haga, este fondo nunca se va a quedar sin recursos. Es decir, cada que vea una necesidad urgente, va a poder ser atendido de manera oportuna. Asimismo, en la resolución de la constitución de la caja chica, se debe de aprobar el monto máximo que se va a atender respecto a los gastos, ¿no? La normativa me indica que no puede exceder el 20% de una UIT, es decir, 1.030 soles para este año. Yo puedo, como entidad, aprobar un monto máximo de 500 soles, sí, eso va a depender de la misma entidad. Entiendo que también debe de hacerse una evaluación de cuánto es el monto de la apertura para ver cuánto podría ser el monto máximo de pago por cada una de las adquisiciones que se afecten a la caja chica. Y asimismo, antes, como ya dijimos, hubo una normativa que se quedó sin efecto que permitía ejecutar gasto hasta el 90% de una UIT. Esto, con esta nueva normativa, ha cambiado y el monto máximo es de 2.000 soles, ¿no? Y solamente cuando se trate de viáticos. ¿Por qué el ente rector ha determinado esta cantidad de 2.000 soles, ¿no? ¿Por qué no ha puesto 3.000 o 2.500 soles? Lo ha hecho justamente en base al tener en consideración el decreto legislativo 1529, que es la ley que modifica, en este caso, la ley para la lucha contra la evasión, para la formalización de la economía, ¿no? Inicialmente la ley 28.194 se aprobaba que se podían hacer operaciones, transacciones sin que sean bancarizadas por montos que no superen los 5.000 soles o 1.500 soles. Estos han ido reduciéndose, ¿no? Entonces ahora todo ciudadano que haga algún tipo de transacción comercial tiene que utilizar los medios de pago, es decir,
bancarizar la operación. Y según este decreto legislativo 1529, el monto es de 2.000 soles. Por eso es que el ente rector ha considerado esta cantidad. Siguiente, por favor. Como ya dijimos, solo se puede constituir una caja chica por fuente de financiamiento, sin considerar la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito. Los gastos con cargo a la caja chica son autorizados por el director general de administración o por quien haga de sus veces. Esta facultad también puede ser delegada. Los responsables del manejo de la caja chica, es decir, a quien yo lo designe en la resolución administrativa, puede ser cualquier servidor público, pero que no ejerza el cargo de cajero. Los responsables del manejo de cuentas bancarias, que sabemos son 2 titulares y suplentes, ¿no? Titulares tenemos al tesorero y al director general de administración. Suplente podría ser cualquier otro servidor público con algunas excepciones, pero estos responsables no podrían ser designados para el manejo de la caja chica. Además de aquel personal que tenga a su cargo labores de registro contable. Descartando a estos servidores públicos que ejerzan estos cargos, podría yo designar a cualquier otra persona. Siguiente. Medio de pago para apertura y reposición de la caja chica. Cuando ésta se aperture o se reponga, se debe de efectuar a través de una orden de pago electrónica. La vigencia de este medio de pago es de 30 días, ¿no? Es decir, el tesorero en la entidad pública efectuará un gasto girado a través de una OPE, la cual el responsable del manejo tendrá que ir a cobrar al Banco de la Nación. ¿Qué tiempo tiene para efectivizar esta OPE? 30 días. Posterior a esa fecha, la orden de pago caduca, por ende debiera anularse y volverse a girar. En el caso de las empresas públicas, el director general de administración o quien haga de sus veces va a determinar qué medio de pago se utiliza, teniendo en consideración que muchas de las empresas públicas no utilizamos el SIAP, SP, ¿no? El sistema por el cual se validan nuestras operaciones de ingreso y de gasto, las cuales son autorizadas y posteriormente puedan ser pagadas por el Banco de la Nación. El gasto girado de la apertura como de la reposición debe ser a nombre del responsable único de la administración de la caja chica o de los responsables de dependencias asignadas. Siguiente. La directiva para la administración de la caja chica. El director general de administración, bajo responsabilidad, aprueba una directiva para la administración de la caja chica. En esta directiva hay que considerar aspectos necesarios para una adecuada administración. Es muy importante que se detalle en la directiva los conceptos de gastos que van a ser atendidos, que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 4, es decir, que sean gastos que no puedan ser programables, que sean gastos eventuales o urgentes y que ameriten una cancelación inmediata. También voy a detallar en esta directiva los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, con comprobantes de pago regulados por la SUNAT. Y de ser el caso,
con declaraciones juradas. Se va a detallar los conceptos de gasto y lugares en los cuales se podrá admitir el uso de la declaración jurada. Un gasto muy común en el cual se utiliza la declaración jurada es, por ejemplo, el pago de movilidad local. Sabemos que si un servidor público sale de comisión de servicio, el cual no amerite el otorgamiento de un viático, se le reconoce la movilidad local, misma que no otorga un comprobante válido, un comprobante regulado por la SUNAT, ¿no? Vamos a veces y el transporte público, las combis, no nos otorgan incluso ningún comprobante, simplemente pagamos por el servicio. Entonces, ese es un gasto muy común, el cual se sustenta con una declaración jurada. Pero también puede haber otros, ¿no? Que va a depender mucho de la entidad pública, del lugar donde se efectúe el gasto. Todo ello debe de estar también detallado en la directiva. La norma me dice que va a estar prohibida la reposición de la caja chica si no se tiene efectivamente rendido por lo menos lo correspondiente a la penúltima entrega. Esto se refiere a que no podemos estar haciendo reposiciones si primero no hay una rendición. ¿Y cómo se sustenta una rendición? Con los comprobantes de pago que se han ejecutado como gasto. Siguiente. La realización de arqueos inopinados deben reflejarse en un estado mensual de las entregas con indicación de la persona receptora, montos, finalidad, periodo transcurrido entre su entrega y rendición o devolución a nombre del funcionario que la autorizó, estableciendo las medidas correctivas pertinentes. Esta disposición es sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control con cargo del órgano de control institucional. Es decir, se tiene que detallar en la directiva, por ejemplo, cada cuándo se van a efectuar los arqueos a este punto. ¿Quiénes son los servidores públicos o funcionarios que vayan a realizar el arqueo? Asimismo, el gasto en el mes no debe exceder 3 veces del monto constituido, indistintamente de la cantidad de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. ¿A qué se refiere esta parte de la norma? Por ejemplo, supongamos que si mi apertura de la caja chica va a ser un fondo de 5,000 soles, en un mes yo no podría reponer más de 15,000 soles, es decir, 3 veces el monto constituido. Yo puedo efectuar 5, 6, 7, N rendiciones, pero cada una de estas sumadas no podrían superar estos 15,000 soles que ponemos como ejemplo. Los procedimientos sin plazos para la solicitud y otorgamiento de las reposiciones que permitan mantener el monto original de la caja chica deben de ser de manera oportuna. Ya hemos dicho, esto es un fondo para atender gastos urgentes o eventuales. Por ende, siempre debe de contar con recursos. Siguiente. La reposición de la caja chica. La reposición de fondos para la caja chica consiste en reintegrar una suma igual a los gastos efectuados, previa verificación de la documentación sustentatoria debidamente autorizada. Es decir, quien vaya a presentar la rendición va a hacer un consolidado de todos los pagos que se hayan realizado. Si me suman 5,000 soles, ¿no? O 2,000 soles, ese mismo monto que tiene sustento y a gasto va a ser repuesto para que, sumado
a el saldo que le quedó en el momento de la rendición, siempre debiéramos contar con el monto de la apertura. Él y los responsables del manejo de la caja chica solicitan la reposición tan pronto el fondo en efectivo descienda a los niveles establecidos en la resolución que se contrae, en este caso, en el numeral 5.1 del artículo 5 de esta directiva. Ya hemos dicho que ahí yo tendría que decir qué porcentaje mínimo va a descender mi caja chica, ¿no? Eso va a depender de la evaluación de que cada entidad haga respecto a el flujo de gasto que tenga a través de la caja chica. La reposición del fondo para la caja chica debe ser oportuna sin exceder las 48 horas computados en día hábil. Esto también es importante recalcarles a las entidades porque, si bien es cierto, este establecimiento de plazo no es novedoso. Esto está establecido en la resolución 80, donde se aprueban las normas de tesorería del año 80, ¿no? En la resolución directoral 026. Pero en la práctica las entidades no lo cumplen. A veces el responsable presenta la rendición y puede pasar días, incluso semanas, que no se le repone el fondo. Entonces, en esta nueva directiva se está nuevamente recalcando y decidiendo que el plazo para reponerle es de 48 horas. Siguiente. Siguiente, por favor. Prohibición de entregas provisionales. Atrás. Prohibición de entregas provisionales. En esta normativa se detalla que no está permitida la entrega provisionales de recursos, ¿no? Salvo cuando el director de administración lo autorice. La forma de ejecutar el gasto es que el servidor que vaya a hacer ejecución de gasto a través de la caja chica solicite la autorización para hacerlo una vez que se compra el bien, se contrata el servicio, teniendo el comprobante de pago, debe de ir donde el responsable del manejo de la caja chica y este le deberá reintegrar el monto gastado. Pero si hay la necesidad, en este caso, que se le entregue primero el dinero para hacer el gasto, el plazo para rendir ese dinero es de 48 horas en días hábiles. Asimismo, no está permitida la creación de otros fondos en efectivo que tenga la misma naturaleza o característica de la caja chica. Siguiente, por favor. La liquidación de la caja chica. Los pagos con cargo a la caja chica se realizan hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal. Lo que les comentaba inicialmente, ¿no? Si yo afecto el presupuesto para este ejercicio, los gastos que vayan a reconocerse a través de la caja chica deben de ser también de este ejercicio. Todo el mes de enero o en el mes de enero de cada año fiscal se puede devolver los saldos que no se lograron ejecutar hasta el 31 de diciembre, una vez que se liquide la caja chica. Esta devolución va a hacerse en el expediente del gasto girado de la apertura a través de una papeleta T6. En el caso de las empresas públicas,
la devolución se va a hacer en la misma cuenta bancaria. Siguiente. En pantalla presentamos el procedimiento para la apertura de la caja chica, ¿no? Saben que todo gasto en el sector público debe iniciarse con el certificado de crédito presupuestario, en el cual se va a detallar la fuente y rubro, los clasificadores y las metas. Posteriormente, realizaremos el registro de un compromiso anual. El tipo de operación para la apertura de la caja chica es el tipo de operación C, fondo para caja chica. El registro del expediente sea para la apertura de la caja chica, es decir, el compromiso lo voy a realizar con el documento A234, dispositivo legal o acto administrativo. Por supuesto, porque lo que nosotros emitimos para la apertura es una resolución de administración. El devengado lo voy a hacer con el documento A049, una resolución administrativa. Y en el gasto girado, en el documento A voy a utilizar una nota de pago y en el documento B una 095, una orden de pago electrónica. La rendición de la apertura de la caja chica se va a realizar de acuerdo a los clasificadores, metas y montos con los cuales hemos efectuado la certificación del crédito presupuestario. El cronograma para el procedimiento de la rendición y reembolso de la caja chica se inicia también con la certificación de un crédito presupuestario, donde se va a detallar la fuente y el rubro, el clasificador y la meta. El compromiso anual se efectúa con un tipo de operación RC, rendición de caja chica, y el registro en el SIAP para el reembolso de la caja chica se va a hacer según el rubro y tipo de recurso que se otorgó la certificación, y el documento A en la fase del gasto compromiso voy a utilizar el 234, dispositivo legal o acto administrativo. Para el devengado en el documento A voy a utilizar el 048, rendición de cuentas, y en el gasto girado lo voy a hacer con una nota de pago en el documento A con una 243 y 095 con una orden de pago electrónica. Esto vendría a ser todo lo referente a esta nueva disposición legal para el uso y manejo del fondo en efectivo caja chica. Estamos para absolver sus consultas. ¿Existe alguna consulta en la sala? Bueno, licenciada, gracias por la ponencia. Sí, ya tenemos para resolver dos preguntas en la sala. La primera nos dice el compañero, a ver. Ya. La primera nos dice, los documentos sustentatorios para la rendición de la caja chica tendría que ser comprobantes electrónicos. Va a depender del proveedor y tipo de contribuyente que este es. Sabemos que hay contribuyentes obligados a emitir comprobantes electrónicos. Entonces, si el proveedor es un contribuyente que está obligado, entonces el gasto debe de hacerse y sustentarse con un comprobante electrónico.
pero si no estuviera obligado, la emisión de un comprobante físico también sustenta el gasto. Es correcto, formal, legal. Ya. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿se puede considerar una declaración jurada por gastos varios como una rendición de caja chica? Como le indiqué, eso debe de estar detallado en la directiva. Yo en la directiva como entidad pública tengo que determinar en qué casos se va a sustentar el gasto, qué tipo de gastos, en qué lugares, ¿no? Si usted me dice que yo quiero hacer una declaración jurada por gastos varios aquí en la ciudad de Arequipa, no sería pues correcto, teniendo en consideración que tenemos una gama de proveedores formales y no habría una justificación de presentar como sustento de gasto una declaración jurada. Correcto. La última pregunta sería, ¿en la rendición de caja chica se pueden modificar los clasificadores de la apertura? No es que se modifiquen. Lo que pasa es que cuando yo hago la apertura, se efectúa a través de ciertos clasificadores. Pero teniendo en consideración que acá voy a atender gastos no programables, es decir, no sé realmente qué necesidades se van a atender a través de este fondo, pero cumplen los requisitos, en el momento en que yo haga la rendición, debe entenderse que el área de presupuesto debiera otorgar el crédito presupuestario para ese gasto, identificándolo a través del clasificador correcto. Bueno, licenciada, para terminar una pregunta mía, una inquietud, conociendo la anterior directiva de caja chica, con esta nueva, ¿qué comparación o beneficios tendríamos con esta nueva directiva? ¿Me podría plasmar eso, por favor? En principio, le decía que estaba mucho más claro los requisitos que debe de cumplir el gasto que yo vaya a afectar a este fondo en efectivo. Ya he dicho, deben de ser gastos que no puedan ser programables, que deban ser eventuales, urgentes y de cancelación inmediata. En la anterior directiva, bastaba a veces, según interpretación, cumplir alguno de esos requisitos, pero ahora no, tengo que cumplir los tres. Otra diferenciación es los montos los cuales se vayan a afectar a través del fondo de la caja chica. Yo ya no puedo hacer el uso de hasta el 90% de una UIT por cada adquisición. El monto máximo es de 2.000 soles siempre que sean para el otorgamiento de viáticos, ¿no? En muchas partes de la norma también señala la responsabilidad, lo que no estaba detallado en la anterior normativa. Y asimismo se hace énfasis en que los gastos que se vayan a afectar a través de este fondo en efectivo deben de estar alineados al cumplimiento de objetivos institucionales. Hay una última pregunta en sala, sería, me comentan, ¿cada oficina puede tener una caja chica? Me imagino que debe ser en cada unidad, en cada oficina puede tener una caja chica. Más que unidad o oficina, la norma habla de dependencia, pero no es que tenga una caja chica, debe entenderse que forma parte de la apertura de una única caja chica correspondiente a una fuente de financiamiento, ¿no? Va a depender también de la estructura orgánica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estructuras orgánicas pequeñas, como son municipalidades determinadas como municipalidades rurales. En ese caso, tener una caja chica en cada área o dependencia, pues no tiene razón de ser. Pero si hablamos, por ejemplo, de una estructura orgánica mucho más compleja, no sé, como
aquí en Arequipa, la región Arequipa, ¿no? Que es una de las entidades más grandes, debiera entenderse que para la eficiencia de los recursos, sí habría la necesidad de aperturar una caja chica por dependencia. Bueno, ok, le agradezco su participación de ponencia, licenciada Jacqueline. Espero que en la sala haya brindado el apoyo, los conocimientos respecto de esta nueva directiva. Bueno, si no existe otra consulta respecto al tema, agradecerles por la invitación y hacerles extensivo. Si tienen alguna otra consulta respecto a la directiva de Caja Chica u otro tema que tenga que ver con el Sistema Nacional de Tesorería, tienen mis datos, me pueden escribir a través del correo electrónico, que gustosamente los atenderé. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada.